Bueno, muchas gracias por la invitación a hacer algunas reflexiones sobre investigación. Antes, la última vez que estuve en este auditorio estábamos haciendo una movilización estudiantil para que se cumpliera el compromiso de las directivas de la universidad en construir lo que hoy se llama, no sé cómo se llamaba hoy, pero en ese momento se llamó los laboratorios de ingeniería. La charla que voy a compartir con ustedes refleja un poco unas opiniones personales, quiero ser eso muy claro, sobre la investigación científica, tanto a nivel mundial como a nivel colombiano. Y la llamo, estamos en la ley de los rendimientos decrecientes de la investigación. Voy a darles solamente, como abrebocas, una cifra. Se estima hoy en el mundo que el número de investigadores es de 15 millones. Bueno, un número significativo, por supuesto no están todos en Colombia. La mayor parte están en Europa y en Estados Unidos, en Rusia y en China. 15 millones. Aunque no hay un estimativo total del número de investigadores que existían a principios del siglo XX, es decir, en 1900, si uno hace la suma de los centros de las mejores universidades, las universidades que estaban haciendo lo que uno llama investigación, podía haber unos 6.000, bueno, es decir, un poco 2.000 veces menos. Uno dice, bueno, con 15 millones de investigadores ahora, pues se debe producir por lo menos 2.000 veces más conocimiento, o 1.000 o 500 siquiera, que el que ocurría en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Y no. Ustedes miran, si uno mira históricamente ese tránsito del siglo, por ejemplo, encuentra toda la teoría de los cuanta, la teoría de la relatividad, aparece toda la formalización de la matemática, aparece toda la teoría de conjuntos, aparece el concepto del átomo. Es decir, son 4 o 5 mil investigadores que le dan un salto brutal a lo que uno llamaría las ciencias básicas. Los 15 millones de investigadores actuales, claro que están trabajando, y claro que ha habido cambios, y claro que los ha habido, pero se esperaría muchísimo, pero muchísimo más. Y ahora voy a plantear algunas hipótesis del por qué. No voy a hablarles sobre lo que se llama la metainvestigación, que es tan común en estos seminarios, que Colombia destina solamente el 0,3% del Producto Bruto Interno para investigación, que el índice de citaciones en Escopios de Colombia es el más bajo de América Latina y es 30 veces más bajo que el de Brasil, que el número de doctores por 100.000 habitantes, bueno, todos esos cuentos que ustedes lo conocen, y yo también lo conozco porque le toca a uno oírlo permanentemente. No voy a hablar de eso. Voy a hablar un poco más si logramos que… Y si no, mi hipótesis es de que se está gastando mucho en el mundo, se está invirtiendo mucho en el mundo de investigación, pero como nos estamos olvidando de algo muy importante, que es la formación humanística y la formación holística, los resultados de toda esa inversión no se están viendo. Entonces, el concepto de pertinencia, que aparece en todos los informes de investigación, el concepto de pertinencia ha llevado a que se olvide las humanidades y que se relegue el estudio de las ciencias sociales, tanto en la educación media, la básica, y en la educación superior.
Y realmente esa es una de las razones por la cual no se está perdiendo lo que se llamaría la serendipity. Mira, ya no se reivindica el derecho a la investigación y el derecho al conocimiento como un derecho a diferenciarnos como seres humanos, es decir, la teoría del conocimiento por el conocimiento, que hoy está bastante devaluada, es la que ha permitido la mayor parte de los avances científicos y tecnológicos a lo largo de la humanidad. Los grandes inventos, los grandes, han sido creados. Se pudo cuadrar por mentes con una gran formación científica, pero con una gran capacidad de observación. No, ¿sí pudieron? No. ¿Ah? ¿Cómo? Está demorado. No importa, entonces no lo voy a mortificar. Yo he hecho un credo, ahora que está vecino un credo de lo que se llama ahora la teoría de la investigación, que la mayor parte son lugares comunes. Van a ver que son lugares comunes. Les voy a ver el credo. Creemos que es más importante la metainvestigación que la investigación. Entonces, en la mayor parte de las conferencias de investigación es la estadística del número de citaciones Scopus, del número de revistas indexadas, del número de doctores por 100.000 habitantes o por 1.000 o por 500, del número de la participación del Producto Bruto Interno, pero no del producto de la investigación. La otra parte, el otro artículo del credo es: creemos que en el altar de las competencias debe sacrificarse el conocimiento no aplicable. Estamos llenos de la pertinencia, el impacto sobre la sociedad, el impacto sobre el producto, y el conocimiento no aplicable se va delegando. Y ese conocimiento no aplicable, como voy a mostrar algunos ejemplos, es el que ha permitido el desarrollo de la humanidad. Creemos que mezclando las palabras pertinencia, competencia, calidad, globalización, innovación, articulación y emprendimiento, con frases como estas: educación para el trabajo, aumentar el número de patentes, y con un uso profuso y adecuado de acrónimos, podemos producir documentos de impacto sobre la investigación. Yo he hecho este ejemplo, he puesto esas palabras al azar y voy escribiendo artículos al azar, y hasta quedan con cierta, bueno, les hago un arreglo sintáctico, y logra uno producir un artículo sin decir nada. Creemos que es una ley de la naturaleza o divina la jerarquización de la investigación en la siguiente escala: investigación científica, es así. La investigación social y política ya es un poquito menos. La investigación estética, mucha menos importancia. Y la investigación narrativa, muy inferior. Y realmente, los buenos lectores de novela son los que encuentran las mejores ideas para desarrollar su trabajo. Y no voy a decir otra cosa. Yo hoy todo un seminario sobre física y la ciencia ficción. Y bueno, yo creo que casi todo lo que aprendí de física lo aprendí de las tiras cómicas de Superman. Bueno. Otro artículo del credo: creemos que las diferentes formas de producción de conocimiento deben utilizar, así no les sea pertinente, el método científico. Un artista, pónganlo a llenar el formulario de Colciencias, pues se suicida, no tiene alternativa.
Porque como tiene que ser el método científico para poder tener derecho a los recursos del Estado, pues se suicida, no tiene alternativa. Creemos que la educación para el trabajo debe primar sobre la educación para la vida. Y hemos ajustado todos los currículums a eso y hemos logrado algo muy interesante: bajar el nivel académico a niveles sorprendentes. Creemos que la investigación debe subordinarse a las necesidades del sector productivo. Creemos o nos vemos obligados a aceptar que el espíritu crítico es necesario para la investigación, pero hacemos todo lo posible por regularla y formalizarla, así sepultemos la intuición y la creatividad. Creemos que solo los grupos investigan. Declaramos anatema la existencia de la investigación individual, así con esto arrasemos una buena parte de la investigación de matemáticas. Si la educación y la investigación, al menos en Colombia, se midiera por el impacto sobre la creación de riqueza, los resultados serían decepcionantes. En el periodo, he tomado un periodo muy largo que va de 1950 al 2008, 2009 en algunos casos. ¿Por qué? Porque es que en los años 50 y especialmente en 60 hay el cambio radical del sistema educativo en Colombia. Por una parte, se amplía la cobertura en forma extraordinaria, pero se modifica, empieza la modificación del sistema de lo que llaman la educación clásica a la educación pertinente o productiva, y se va cambiando el foco de la educación humanística por la educación pragmática. Entonces, 60 años después podemos mirar, bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Ha habido un resultado importante, ha habido un aumento grandísimo de coberturas, pero el aporte unitario, o sea, la productividad es mala. Voy a dar las cifras. En el periodo 1950 al 2000, el Producto Bruto Interno se multiplicó por nueve veces, claro. Pero en el mismo periodo, la matrícula en educación superior, en universidades, se multiplicó por 58 veces. Es decir, en el 50, con todos los problemas que podía tener el país, un profesional generaba Producto Interno 6 veces más que el profesional del año 2000. Eso es preocupante. Eso es, por lo menos, no decir, lo estamos haciendo bien, por lo menos no debe pensar si no vale la pena estudiarlo. Entre 1975 y 1995, el Producto Interno Bruto se multiplica por 2,7, pero el número de egresados de ingeniería, que es un proxy de la modernidad, se multiplica por 8-9 veces. Es decir, la productividad baja a la tercera parte. En el mismo periodo, el número de economistas crece 9-6 veces. La economía del país en 1950 era 14 veces menos que la actual. Pero esa economía del país, 14 veces más chiquita que la actual, era atendida por 620 ingenieros, 684 abogados. En el 2007, el número de ingenieros graduados se estima en 400,000. Y en el periodo 2001-2007 se gradúan 213,091 ingenieros. Sí, seguramente los 620 ingenieros del 50 eran muy malos, pero no parecían tan malos. Manejaban una economía 14 veces menos que la actual. Hoy, casi 1000 veces más ingenieros, pues maneja una economía 15 veces mayor. Vale la pena mirar si lo estamos haciendo bien. Es posible que sí.
el aumento de la escolaridad total y la cobertura de educación terciaria no han tenido un impacto significativo sobre la productividad laboral. Entre 1950 y el año 2002, el crecimiento de la productividad laboral se estimó en 0.6% anual. Esto lo hace Sergio Clavijo. Pero lo más grave no es eso, que a medida que va aumentando la productividad, la escolaridad, porque como sacrificamos todo el conocimiento humanístico, sacrificamos realmente, ya habíamos sacrificado la memoria, el conocimiento, porque eso era malo, y la memoria también, y el conocimiento global holístico, pues ¿para qué? Entonces, miren los resultados que hemos obtenido. Esto es estudios de desarrollo. En 1990, si uno pone la productividad multifactorial, poniéndola como nivel 100, en el año 2007 la productividad multifactorial baja, es 94. Entonces ese sacrificio al conocimiento, a la educación humanística, no ha producido tampoco resultados en crecimiento de la economía. Hay un análisis muy interesante de 100 años de crecimiento del PIB por habitante en Colombia, que es más o menos un proxy de la productividad. Entonces, entre 1905 y 2000, todo ese periodo de 100 años es el 2.33. Usted dirá, Matías, pero nos dijo que los últimos 50 años es menos. Claro, es que es menos porque la mayor parte del crecimiento está entre 1905 y 1924, al 3,4%. Entre el 25 y el 50 al 2,16%. Entre el 50 y 75 al 2%. Y entre el 75 y 2000 al 1,82%. Es decir, todo ese cambio de la escolaridad, todo ese nuevo discurso, no ha producido gente más educada. Ha producido mayor escolarización, pero tampoco ha tenido impacto que se hubiera esperado sobre la economía. En 1950 era un país analfabeta casi. El número de años de escolaridad era 2,66. Ya en 1992 era 9,14. Pero con una diferencia. La productividad antes era mayor. Y vuelvo a repito, si me vuelvo a calzón, gracias a una educación holística, a una educación humanística. ¿Cuáles son los grandes impactos de la investigación? Uno diría, no, los grandes laboratorios, eso sí, entre más grande el laboratorio, mayor impacto. No, miren, lo que más ha reducido la tasa de mortalidad infantil y maternal en el mundo, en la historia del mundo, es una investigación que hace Ignacio Semmelweis en 1850 en un hospital de Zúrich. Este era un médico obstetra y miraba, sabía, la mayor parte de los partos ocurrían en las casas y las parteras no se lavaban las manos. Entonces empezó a hacer un trabajo para que las parteras se lavaran las manos y la mortalidad infantil y de las parturientas se redujo casi sustancialmente. Un buen médico, una gran capacidad de investigación. Recientemente, en Pakistán, todos sabemos que Pakistán pues, es un país que tiene un ingreso bastante precario y había muchas muertes en el parto. Y por tradición las mujeres dan a luz en sus casas. Entonces, ¿qué hizo el doctor Quayoum? Una cosa sería unos grandes laboratorios obligar a que las mujeres vayan a los hospitales, que no existen tampoco, ¿no? Diseñó el sari que usan las señoras
y le puso una almohadilla que se satura con 0.20 litros de sangre. Entonces, si la hemorragia de parto era mayor a 0.20 litros, a 0.2 litros, se saturaba la almohadilla e indicaba que había un problema y la señora iba al hospital. Vale 25 centavos de dólar esa almohadilla y ha salvado muchas vidas. En Colombia ha habido muchas investigaciones importantes, pero la que más, hay para citar tal vez 3 que han tenido gran significación. El programa Canguro ha sido adoptado hoy en el mundo, especialmente en el mundo subdesarrollado, como una alternativa para reducir la mortalidad infantil mucho más eficiente y mucho menos costosa. Y hoy en el Children's Hospital de Washington se está implementando, no en todos los cuidados intensivos, sino en una parte, el programa Canguros. Surge de una investigación de unos médicos de que miran, observan, piensan, analizan, tienen conocimientos cruzados, control de algunos cánceres, aportes de un colombiano sobre el cáncer en la vejiga, con una muestra bastante pequeña, una muestra de 25 pacientes. La pandemia del VIH, ¿cómo se ha controlado en el mundo hoy? Porque está controlándose. No con la teoría del Papa de que no haya relaciones sexuales, o con las teorías de Uribe, de que apresan el bustico, pendejadas de esas, con el uso del condón. Y en los países altamente hipócritas como Estados Unidos, como la probabilidad de contagio por intercambio de agujas, 7 al 90%, a diferencia de la probabilidad de contagio por relaciones sexuales, que además no es como uno pensaba una distribución binomial, es 10.1. Entonces, intercambio en cualquier baño público, entregan la jeringa. Y el condón, y eso ha bajado. ¿Cómo se está controlando la malaria hoy en el mundo? Con el toldillo. Y con el toldillo, con repelente de insectos, pues mientras se encuentra una vacuna. Bueno, y la Premio Nobel de Medicina antier, con el ajenjo, que utilizaban los poetas malditos del siglo XIX. Malditos se decían ellos, ¿no? Hoy conocemos el mundo. Bueno, ¿a qué hora fue que empecé cuando puedo? Los griegos sabían que la tierra no era plana. Los únicos que no sabían que la tierra no era plana eran los reyes católicos. Pero, ¿y cómo hacían? Pues simplemente mirando los eclipses. No había ningún eclipse que fuera rectangular. Todos los eclipses eran medialunas y todos los eclipses eran lúnulas. Si la tierra no fuera plana, pues los eclipses no fueran así. ¿Qué inversión se hizo para eso? Creo que ninguna. Mirar, bueno, no había televisión, lo cual era una gran ventaja, entonces podía mirar el cielo. La primera medición, esta es muy interesante porque ese dato se pierde y Colón no lo conocía. La primera medición del radio de la Tierra se hace 300 años antes de Cristo por Eratóstenes. ¿Cuánto costó ese estudio? Primero, conocía la geometría de Euclides, que ya se dejó de estudiar, porque ¿para qué? Conocía la geometría de Euclides y veía que el día del solsticio, un pozo en Alejandría producía sombra, pero sabía que un pozo en lo que hoy es Asuán no producía sombra. Entonces la única forma es porque la Tierra fuera redonda. Eso lo conocía. Pero la medición de la sombra le permitió con un cálculo que hacía cualquier muchacho, porque ahora ya no. Los test del IFES es sí, no, sí, no, sí, no. Simplemente midiendo la distancia de Alejandría a Asuán y calculando la longitud de la sombra, que era muy fácil, calculó el radio de la Tierra con una precisión del 1,5%. ¿Cuánto costó esa investigación?
Bueno, que me gustaban los 4 días de camello y contar los pasos del... pero ¿cómo me dio la distancia? Pues contando los pasos del camello, pues obvio. Era la forma en que tenía que medir la distancia. Digo que ese dato se perdió un tiempo, y cuando Colón hace el viaje a América, él no conocía el dato, él creía que la Tierra era más pequeña. Por eso es que cree que llega al Asia. Y como no sabía que existía ese continente, pues seguramente no hubiera hecho el viaje. Pero él tenía el concepto, una equivocación condujo a un resultado, en mi opinión, bastante malo. Pero bueno. Las buenas preguntas, que ya no se hacen, la primera pregunta no, conteste sí o no. Las buenas preguntas que hacen las mentes abiertas, las mentes educadas, permiten responder a problemas muy grandes. ¿Cómo se supo que el universo es finito? Pues porque un señor Olbers, astrónomo, hizo la pregunta: ¿y por qué la noche no es oscura? Si el universo, y con un cálculo de una sencillez brutal, yo creo que ese cálculo hasta son capaces de hacerlo un bachiller, creo, no estoy tan seguro. Muestra que si el universo fuera infinito, la luminosidad en cualquier punto de la Tierra sería mucho mayor que la luminosidad del Sol, independiente si está de día o de noche. Y como eso no es cierto, el universo es finito. La teoría de los cuantas. El plan no utilizaba grandes laboratorios, ni se estaba quejando todo el día sobre el PIB, ni estaba todo el día llenando formularios para la conciencia de allá, ni para la de... No. Se conoce muy bien la radiación del cuerpo negro. Hay todos los tipos de experimentos sobre eso. Pero a medida que va aumentando la frecuencia, van aumentando los modos de vibración. Y al aumentar los modos de vibración y aumentando la frecuencia, pues el sistema explota. Y la prueba de que el sistema no explota es que él existía, y el mundo existía. Es porque no es continuo la forma de disminuir la frecuencia. Bueno, y el resto de la historia ustedes todos la conocen. Una buena pregunta. La antimateria, que hoy se está encontrando en los grandes laboratorios, se producen más o menos creo que son como 1.3 nanogramos de antimateria anualmente. No es mucho lo que se produce, pero se produce antimateria. Bueno, y eso es interesante, porque si se pudiera producir un poquito más de antimateria y se logra confinar la antimateria, pues se puede llegar los viajes espaciales se podrían hacer mucho más fácil, porque llegar a Marte hoy, bueno, no llegar, sino volver, pues requiere realmente como 700 toneladas de combustible, y con antimateria, con 2 gramitos de antimateria, se podría hacer el viaje, pero claro, hay que confinarla. Pero el cuento no viene de eso, el cuento viene simplemente cómo se descubre la antimateria. Pues que Paul Dirac coge la ecuación de energía, la ecuación de Schrödinger de energía, y hace la corrección relativista, que es una raíz cuadrada. Dice: ¿y qué pasa si tomo el negativo de la raíz cuadrada? La ecuación se puede resolver, y al tomar el negativo de la raíz cuadrada, cuenta que no hay ninguna contradicción, y ese negativo de la raíz cuadrada da origen, los que pueden producir ese negativo de la raíz cuadrada son las partículas de antimateria. Muchos años después se descubre la antimateria. El bosón Higgs, que se cree que se descubrió hace 2 años, fue predicho también simplemente para poder hacer la simetría del sistema de partículas elementales, lo que llama el sistema estándar del universo. Y matemáticas. El problema que más demoró en resolverse en matemáticas es la solución de las ecuaciones algebraicas, lo que llaman las ecuaciones polinómicas, esas que mortifican a los pobres estudiantes con la de la raíz cuadrada y todas esas cosas. En las tabletas de Sumeria
está propuesta el problema de la solución de la ecuación de tercer grado. Y hay soluciones en tabletas, pero para casos muy particulares. La solución está dada por Tartaglia en el año 1500 y pico, y las tabletas tienen la tontería de 2500 años. Es un problema que siempre demoró 4000 años en resolverse, pero se resolvió. Allá fue de la de tercero, la de cuarto no fue tan grave, entonces claro, todo el mundo iba a trabajar por la de la quinta. Hasta que a Bell y a Galois se les ocurrió, ¿y qué pasa si no tiene solución? Una buena pregunta. Bueno, toda la teoría de grupos y sus aplicaciones a la física teórica pues, se basan a esa buena pregunta. Toda la teoría del desplazamiento de los continentes, que hoy es aceptada, ¿cómo surge? Surge de un geólogo que camina, que mira, que ve mapas, que estudia, que piensa, y se le ocurrió pensar de que si uno mira un mapa de los continentes, eso parece una rompecabezas, y uno es así, y encaja lo más bien, y que uno es así, y encaja toda la parte de India, encaja con todo el continente asiático, y levanta una montaña. Y yo, pues, ¿qué pasó? Que así era, Estados Unidos, y luego empiezan a desplazarse. Casi lo mata, pero valga la verdad, ya hoy es una teoría totalmente aceptada, la teoría. Como antes los científicos, en lugar de estar ultra especializados, llenando formularios de conciencias y viendo si lo citaron o no lo citaron, ay, se me olvidó una parte del credo de investigación, es la primera, el primer artículo, cítame que yo te citaré. Sí, me he olvidado, no sé por qué. Bueno, ya se sabía que las enfermedades no eran producto de la ira divina, lo cual es una gran ventaja, porque una gran ventaja, por ejemplo, porque la peste se creía que era la ira divina, entonces no había forma de tratarla, y claro, como a los judíos y a los árabes no les daba peste, o se les daba mucho menos, los acusaban a ellos de provocar la peste. No les daba peste porque se lavaban las manos, y los cristianos, yo no sé si ahora se lavan las manos, yo creo que sí, pero en esa época no se lavaban. Entonces, ya se sabía que las enfermedades no eran realmente producto de la ira de Dios, sino de malas prácticas higiénicas. Y había una enfermedad, la única enfermedad en la historia de la humanidad, la única que se ha erradicado en la viruela, la única. Las otras se han reducido, pero no se han erradicado. Aún la peste bubónica a ratos aparecen brotes que se controlan rápidamente, ya se sabe cómo controlar, pero no se ha erradicado la viruela. ¿Cómo se erradicó la viruela? Los cuadros de la pintura flamenca, sobre todo los que el Museo Reykjavik de Ámsterdam, muestran ordeñadoras. Me encanta, a muchos pintores les gustaban las ordeñadoras y eran bastante bonitas y miraban algo interesante. Que hay muchos cuadros en que aparece una epidemia de viruela y las ordeñadoras con la piel perfecta. Hipótesis de que el pintor está enamorado de la ordeñadora y pues la pintó bonita, perfectamente. Otra, que las ordeñadoras tenían algo que les impedía contagiarse de viruela. Entonces, de pronto, las vacas tienen un anticuerpo que permite proteger de la viruela. ¿Cómo se hizo la primera vacuna de viruela? Hoy no se puede, hoy no se podía erradicar la viruela, hoy. ¿Por qué? Porque esta forma de producir la vacuna rompe todas las prácticas, de buenas prácticas de producción de medicina. Entonces, cuando había epidemia de viruela, cogían la pobre vaca,
le pelaban el cuerpo. Cogían eso, si no era muy complicado, bueno, no es hora de almuerzo todavía, ¿no? Pero que va a ser bastante desagradable, coger algún tipo que tuviera viruela, es sacarle la pústula de la viruela, metérsela a la vaca en la piel que estaba raspada, y eso producía una babasa horrible. Sí, es horrible lo que estoy hablando, y eso se disolvía con agua y lo tomaba y disminuía radicalmente el contagio de viruela. Luego empezaron pues de que un agua más destilada y todo esto, y luego que fuera inyectada. Pero hay una ventaja, es que en cualquier parte del mundo hay una maldita vaca. No se necesita, puede que no haya un refrigerador, pero una vaca sí hay. Entonces se podía producir la vacuna totalmente descentralizada. En cualquier vereda del mundo se podía producir la vacuna. El último enfermo de viruela fue como por allá por el año 75, un neoyorquino, me olvidó el nombre, es realmente una mujer, y no hay viruela en el mundo. Científicos que miran, que piensan, que tienen formación, que no están con un nivel de conocimiento cada vez más profundo sobre un tema cada vez más estrecho. Afortunadamente para la industria turística, bueno, mencionó la acaban de dañar ahora en el Estado Islámico, los romanos no conocían un principio que era el principio del sifón, que estaba descubierto por Enón hace por lo menos 500 años. Entonces nos dejaron los famosos acueductos romanos, en que para irnos de un sitio a otro, el acueducto con pilotes de 100, 150 metros, bueno, de Segovia, pero casi todas las ciudades encuentran un acueducto romano. Afortunadamente, el principio del sifón, hasta que alguien, bellísimo, pero costosísimo, hasta que alguien dijo, ¿y para qué? Para ir de acá, así hay aquí un gran, y se intenta que el sifón. Y ya pues no se ven los acueductos romanos, pero hay agua en casi todo el mundo. Es una lástima para la industria turística, pero funcionó bastante bien. En la Edad Media, los dos descubrimientos tal vez más importantes. Uno que cambia completamente el concepto de sociedad, que es la chimenea. La chimenea interna en la casa. Porque es que antes no se podía, pues porque se ahogaba toda la gente con el CO2. Entonces, el diseño del tiro de la chimenea cambió totalmente la composición social, porque permitió cocinar dentro de la casa y permitió que las casas estuvieran con calefacción en el invierno. Por eso es que la chimenea se llama hogar. No se conoce bien quién hizo el diseño, pero realmente es un bonito ejemplo de una investigación que tuvo impacto brutal. El otro impacto brutal de una investigación, la forma de cargar el caballo. Muchos de los grandes eventos de la humanidad surgen de mentes que están trabajando, pensando, pero que tienen todo tipo de correlaciones. El caballo se cargaba antes, como se ven todas los grabados, especialmente los griegos, bueno, los bajorrelieves, le ponían la cincha en el pecho. Entonces, cuando le ponía mucha carga, el pobre caballo se ahogaba. Hoy, después de 1000 y pico de años, alguien dijo, ¿y por qué no lo cargamos mejor con 2 vigas en tal forma, como se cargan ahora, que está
dos vigas paralelas, dos palos paralelos, y atrás va la carreta. Entonces el caballo, cuando camina y arrastra, no está teniendo la tensión sobre el pecho. La productividad del transporte se multiplicó por 5 veces. Un invento bastante. Hay uno que es maravilloso, porque es reciente, y eso para los que tenemos alguna cierta edad es muy importante. Este lo da Taleb, el escritor sobre los cisnes negros si existen. Dice, cuando viajaba con muchos libros, como todos nosotros que viajamos con muchos libros, nunca los leemos, pero la maleta es pesadísima. Y llegaba uno al aeropuerto y había el carrito para las maletas. Bueno, entregaba el carrito en las maletas y ya se quitaba el peso. Dijo, ¿y por qué a nadie se le había ocurrido hacer lo obvio? Poner la llanta en la maleta. Yo creo que para buena parte de los que estamos acá decimos, pero claro, uno de los inventos, bueno, algunos de ustedes ni siquiera conocieron lo que era antes de eso, pero fue uno de los inventos más importantes. De pensar, de mirar, pero si está ahí, ¿por qué no se le ocurrió poner la llanta en la maleta? Hay otro que muchos dicen que es apócrifo, pero puede que tenga mucho de cierto, y además en todas las películas de ciencia ficción, por ejemplo en la última, que esta está muy buena, la del rescate de Marte, ustedes siempre ven el lapicero. Siempre, en casi todas las películas de ciencia ficción, aparece un lapicero dando vueltas. Eso hace referencia a lo siguiente. Cuando se estaba organizando el programa espacial en los Estados Unidos, había que diseñar algo para escribir en gravedad cero. Los lapiceros comunes y corrientes no sirven. Entonces empezaron a diseñar un lapicero que permitiera escribir en gravedad cero. Ese lapicero se consigue hoy en el Smithsonian, vale como $30. El desarrollo de ese lapicero costó varias decenas de millones de dólares para escribir en gravedad cero. Y escriben con agua también los lapiceros, son muy bonitos. Los rusos diseñaron el sistema para escribir con gravedad cero, se llama lápiz. Los lápices se escriben con gravedad cero. Puede que el cuento no sea totalmente cierto, pero como les digo, en las buenas películas de ciencia ficción aparece el lapicerito, y es la escena de efectos especiales más complicada de hacer. Aparece siempre un lapicerito dando vueltas. Lástima que podemos ver acá. El laboratorio de Rutherford, hay muchas fotos del laboratorio de Rutherford, entonces uno puede hacer el cálculo de cuánto costaría el laboratorio hoy. Es un laboratorio que costaría hoy unos $40.000, poco menos, que es bastante desordenado el laboratorio. Y con ese laboratorio de $40.000, el conocimiento que se obtuvo del átomo, de la estructura del átomo, del tamaño relativo del núcleo, es mucho mayor que el conocimiento que se está obteniendo hoy del laboratorio CERN en Ginebra, que cuesta $15.000 millones. Pero los experimentos de Rutherford son experimentos fundamentalmente de diseño, de pensar. Es decir, Rutherford sabe, porque todo el mundo lo sabe, en esa época ya no lo sabe, que el metal más maleable es el oro. Por eso es que los altares de oro son más o menos, bueno, los que robaron ya no, pero los que no han robado son más o menos grandes, porque es que con 1 gramo de oro se puede moldear a el espesor realmente es de pocos nanómetros. Entonces, ¿cómo es el experimento Rutherford? Con láminas de oro. Con láminas de oro y materiales
radioactivos naturales, porque de 35 no están todavía los aceleradores, y llega a un conocimiento mayor del átomo que con una inversión varios miles de millones de veces más. Era gente que estaba dedicada realmente a pensar. Penzias y Wilson, por ejemplo, que son los que descubren la radiación de fondo del universo, la antena que hacen para ver no cuesta más de $60.000. Y se requirió el lanzamiento del Hubble para confirmar lo de la antena. ¿Pero por qué pudieron hacer eso Penzias y Wilson? Porque conocían los trabajos de unos astrofísicos que habían calculado la temperatura de radiación de fondo del universo. Hoy la comunicación por satélite es muy barata, gracias a un diseño que hace Arthur Clarke, del satélite geoestacionario. Arthur Clarke, bueno, es conocido en comunicaciones por el diseño del satélite geoestacionario, pero para los amantes de ciencia ficción es el asesor científico de la película 2001, Odisea del Espacio. ¿Qué es lo que dice Arthur Clarke? Y por razones políticas lo dice Arthur Clarke. Si uno llegara a tener una antena, entre más alta esté la antena, se tiene mayor cobertura. Pero la antena tiene que ser fija. Entonces es un cálculo de una sencillez espectacular para calcular una órbita geoestacionaria. La sencillez realmente es sencilla, facilísima. Dice, a esta altura, la velocidad relativa del satélite con respecto a un punto fijo es 0. Entonces, ese satélite actúa como una antena, no como un satélite. Y con 2 satélites se cubre toda la superficie de la Tierra. Digo que las razones políticas, porque él decía, y creo que tenía razón, que en el momento en que hubiera comunicación barata y fácilmente obtenible, era imposible que se mantuvieran las dictaduras. Y tuvo razón, realmente en los últimos años, en los años 70 y 80, era imposible controlar la llegada de información a los países de Europa del Este y a China. Yo creo que hay que volver a reivindicar el derecho del conocimiento por el conocimiento. O como dice Pierre-Simon de Laplace, la investigación debe hacerse por el honor del espíritu humano. Esto lo dice Pierre-Simon de Laplace cuando el emperador Napoleón, que era buen amigo de Pierre-Simon de Laplace, le pregunta: estamos en plena guerra en Europa, además porque le dio por pelear con todos. Sí se justifica mantener el Colegio de Francia haciendo investigaciones en matemáticas cuando todo debería de destinarse a ganar la guerra. Y Simón de Laplace dice: la investigación debe mantenerse por el honor del espíritu humano. Los matemáticos, afortunadamente todavía, algunos, no han entrado a esa carrera de la pertinencia. No hay ningún teorema que esté patentado, ninguno, porque no están interesados en el número de patentes por 100.000 matemáticos y cosas de ese estilo. No hay ningún teorema patentado. No les va ni les viene si eso va a modificar el Producto Bruto o no lo va a modificar. Y gracias a eso es una rama del conocimiento que sigue activa. Hoy hay también muchos matemáticos, no producen tanto como los del siglo XIX, pero sí individualmente pueden mostrar mejores resultados que mucha parte de la investigación que ha seguido el camino de la pertinencia
la productividad y poco el camino de las humanidades. Muchas gracias.